verdad que gracias al amor del Señor sobre nuestras vidas fuimos transformados por el poder del Evangelio de Jesucristo y en Él ahora tenemos una perspectiva nueva. Nuestra vida empieza a ser transformada por el poder del Espíritu Santo que actúa sobrenaturalmente dentro nuestro y que se manifiesta en nuestra vida exterior, en nuestra vida diaria, en el común diario vivir. Estamos en Santa Iglesia del Señor, quien les habla es el pastor Abel Montenegro. Compartimos una hora de un tiempo espiritual, de calidad, de palabra de Dios. Y deseamos que el Espíritu Santo ministre tu vida y que si sos un buscador que está saliendo a buscar pan del cielo, que está saliendo a buscar el agua del Espíritu Santo, bueno, que en este tiempo, a través nuestro, puedas encontrar ese momento y ese tiempo donde juntos podamos conectarnos espiritualmente a una búsqueda de Dios y de su palabra. La palabra de Dios es fundamental en la búsqueda porque nos marca el camino, es el mapa que nos dice cómo tenemos que ir, hacia dónde tenemos que ir, y sin ese mapa que es la palabra de Dios podemos estar buscando en infinidad de puertas. Pero solamente hay una puerta que conduce a la salvación y es Jesucristo. Entonces, la única manera de poder buscar a Dios y tener respuesta del cielo es a través de lo que Dios nos enseña en su palabra. Queremos pedirte que puedas compartir, que puedas poner un me gusta. Y no lo hacemos y no pedimos esto simplemente para, como digo comúnmente entre los que nos conocemos, para hacernos famosos. No tenemos la más mínima intención de hacernos famosos, pero sí queremos que la palabra de Dios llegue a más personas. Y cuanto más compartamos la palabra, lo que Dios pone en nuestro corazón, a miles de personas también les puede llegar el mensaje que viene del cielo, porque la palabra que nosotros enviamos no es algo de una ocurrencia nuestra, sino que es la palabra de Dios que la encontramos en las Escrituras. La gracia de Dios es suficiente. 2 Corintios 12:9 nos encontramos con la historia bíblica del apóstol Pablo que recibe del Señor un mensaje contundente donde el Señor le está diciendo, bástate mi gracia. Es decir, la gracia de Dios es suficiente. Dios es suficiente para cada situación. Yo no sé cuál es tu realidad, ni tampoco vos podés conocer la mía, aunque aparentemente podemos conocernos, más o menos nos podemos evaluar y medir cómo le va a fulano, a mengano, a sultano en la vida, le va bien, le va mal. La verdad no lo sabemos, pero más allá de la situación en que nos encontremos de manera individual, sea que estemos como estemos, Dios es suficiente para cada situación. ¿Por qué? Porque con la gracia de Dios podemos levantarnos. Con la gracia de Dios que nos invita a nuevos desafíos. La gracia de Dios nos da calma y paz en medio de la tormenta. La gracia de Dios es un consuelo y es gozo en la tribulación. La gracia de Dios nos cubre de todo efecto negativo de pecados que pudiéramos haber cometido, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Andaremos pecando de ninguna manera, pero si hemos pecado, la gracia de Dios nos cubre y es suficiente. Mirá qué buen mensaje de parte de Dios para nosotros, porque su gracia nos sostiene, aunque nosotros podamos sentirnos perdidos y sin esperanza. Nuestra realidad no está marcada por la percepción de nosotros mismos, sino por la fe en Jesucristo que nos da una identidad y un estatus solo por su gracia. Más allá de cómo hoy te puedas sentir bien o mal, más o menos, el estatus, la gracia de Dios nos mantiene en ese estatus. ¿Qué estatus? El de hijos de Dios, pues aquel que creyó en el Señor Jesucristo y le dio su corazón y vive bajo los mandamientos de Dios, haciendo la voluntad de Dios, a ellos Dios les dio la autoridad, la potestad, el derecho de ser llamados, reconocidos hijos de Dios. Así que por su gracia nosotros podemos vivir dependiendo de Dios, confiando en Él, porque Él nos sostiene, aunque estemos equivocados. Sí, la gracia de Dios nos sostiene aunque estemos equivocados, pero
pero, siempre hay un pero, ¿no? Pero su gracia que se manifiesta hacia nosotros para ayudarnos a continuar en el camino es como decir tener cielos abiertos. Claro, es el año agradable del Señor. Es el año del jubileo, el año de la restauración, de la restitución. ¿Qué quiere decir? Mientras estemos amparados por el Evangelio de Jesucristo, nosotros estamos bajo la gracia del Señor, donde Él nos restaura, Él nos restituye, Él nos levanta, aunque nos equivoquemos, Él nos ayuda. Si reconocemos el error, nos arrepentimos, Él nos ayuda. Y ¿qué pasaría si no reconocemos el error? ¿Los cielos se cierran? Bueno, déjame decirte que no necesariamente los cielos se vayan a cerrar. Puede haber un momento de que lamentablemente miles de personas han llegado a estirar tanto de la cuerda que en algún momento Dios determinó cortar la cuerda. ¿Pero cómo es eso? Bueno, la Biblia dice que a muchos que no quisieron creer la verdad, que no se entregaron a la verdad, los entregó un espíritu de error para que crean la mentira. Entonces llega un momento que algunos hasta caen de la gracia, lo que se conoce como la apostasía. Pero cometer errores en la vida no es caer de la gracia, porque aún la gracia nos sostiene. ¿Para qué? Para que alcancemos la meta. El negocio de Dios el Padre es salvar las almas, no condenarlas. No porque estén bien sumergidos en el lodo se merezcan más el infierno que otros. No, para nada. Cuanto más sumergidos en el lodo están, Dios quiere salvarlos con la misma intensidad, amor, devoción y pasión de aquel que quizás no está en el lodo, pero también está perdido. Y todos estamos perdidos. Sin el Señor Jesucristo, todos estamos perdidos, por más que usemos corbatita. Todos estamos perdidos. La intención de Dios es que todos se salven y procedan al arrepentimiento. Pero hay algunos que no quieren saber nada con Dios, entonces esas personas... Pero esto ya estamos hablando de la soberanía de Dios y hoy no quiero ponerme a deliberar y teológicamente tratar si las personas... No, yo no quiero hablar de las personas. ¿Puedo hacer una referencia acerca de que Dios quiere salvar a todos? Claro que sí. Hay algunos que Dios ya directamente los entrega espíritu de error para que no crean la verdad. Tan empedernidos están en sus pecados que no quieren saber nada de Dios y tampoco Dios quiere salvarlos. Pero eso es soberanía y juicio de Dios y nosotros no tenemos ni autoridad siquiera para decir, fulano de tal. No, el Señor lo que quiere es que nos miremos a nosotros mismos. Y este mensaje de la gracia de Dios tiene que ver con mirarnos a nosotros. No te pongas a mirar al vecino, no te pongas a mirar a fulano o a mengano. Mírate a ti, porque cuando estemos delante de Dios, ni fulano, ni el vecino, ni nadie va a decir nada por ti, porque cada uno dará cuenta de sí mismo ante el Señor. Pero fulanito lo hizo. Pero menganito, mirá lo que hace. Es problema de fulanito y de menganito. El Señor Jesús dice, cada uno mírese a sí mismo, ¿sí? Así que la gracia de Dios está para sostenernos en nuestras debilidades y si aún pecamos, la gracia de Dios también está para sostenernos, para que no caigamos de la gracia. Pero resulta que a veces hay situaciones donde no caemos de la gracia, pero los recursos del cielo se cortan. No todos, algunos, ¿sí? Entonces, mira, para ilustrarlo un poquito, tenemos en Primera de Reyes, capítulo 17, cuando el profeta Elías oró. Por 3 años no cayó una gota, ni siquiera por el rocío. 3 años de sequía hasta que el profeta oró y el cielo se volvió a abrir. Esta historia la tenés en Primera Reyes 17. Dios podría llegar a cerrar sus recursos. Vuelvo a repetir, no todos, parte, porque estamos en la gracia y la gracia de Dios es suficiente y bástate mi gracia. Pero Señor, yo quiero esto, pero yo quiero lo otro. Bástate mi gracia, ¿para qué? Para focalizarnos en los propósitos de Dios y no para focalizarnos en lo que nosotros queremos. Porque no se trata de hacer nuestra voluntad, sino que se trata de hacer la voluntad de aquel que nos está llamando. Y nosotros en algún momento dijimos, sí Señor, aquí estoy, envíame a mí, cuenta conmigo, yo quiero ser parte. Pero llega un momento en el camino que a veces podría ocurrir que dejamos de lado
el estar imbuidos por los propósitos de Dios y nos empezamos a llenar de nuestros propósitos, de nuestras metas, de nuestros anhelos, nuestros deseos, que no se trata de ser un pobre infeliz por seguir a Dios. Créeme que el propósito de nuestra vida está en Dios y cuando alcanzamos esos propósitos, nosotros somos plenamente felices. Porque antes de estar sin el Señor Jesucristo, muchos, antes de conocer al Señor, la fe en el Señor Jesús, vivíamos conforme a nuestros propósitos y a nuestros gustos y a nuestros deseos y a nuestras pasiones y nada nos llenaba hasta que un día le dimos nuestro corazón al Señor Jesús y empezamos a darnos cuenta que ahora sí no necesitábamos tomar, no necesitábamos consumir, ahora sí no necesitábamos un montón de cosas. De hecho, probablemente muchos después de conocer al Señor Jesús también tuvieron faltantes de muchas cosas, pero en ningún momento se sintieron infelices. ¿Por qué? Porque Dios es suficiente, su gracia es suficiente. Y nosotros tenemos que estar en los propósitos de Dios porque es suficiente para nosotros y seremos verdaderamente, plenamente felices cuando descubrimos y cuando andamos en esos propósitos. Pero cuando queremos manipular la vida cristiana o manipular la voluntad de Dios o manipular los propósitos de Dios con nosotros, ahí quizás empecemos a cometer errores que luego tienen como consecuencia no que hemos caído de la gracia ni que hemos sido expulsados de la gracia, porque la gracia de Dios es tan grande, su misericordia es inmensa, que Él sigue acompañándonos, pero hay recursos que se cortan. Se cortan cuando nosotros no buscamos a Dios. Se cortan cuando nosotros no buscamos los propósitos de Dios y no buscamos indagar en las profundidades de Dios. Algunos se quedan chapaleando en la costa, ¿no? Se quedan ahí mojándose los pies y no entran en las profundidades de Dios, o porque no quieren o porque no se animan. Y al principio Dios nos da tiempo para que nosotros entremos, ¿no? Y empecemos a tomar confianza. Pero llega un momento que si no entramos, llega un tiempo en que si no profundizamos, eso puede traer consecuencias, donde el cielo no es que se cierra, no es que caemos de la gracia, pero hay recursos del cielo que no vienen, como por ejemplo el recurso de la lluvia cuando Elías oró y ese bendito recurso no llegó. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pasó de que durante quizás los primeros meses, permítanme usar esta palabra, zafaron. Es decir, tenían agua, tenían todavía la vegetación, pero ¿y qué pasó al sexto mes, al séptimo mes? Ya las plantas se echaron a secar hace tiempo, ya el agua empezó a escasear, hacían pozos tras pozos para sacar agua y no encontraban agua, 1 año sin agua, 2 años de sequía, 3 años de sequía, se fundieron. Y muchas veces pasa de que nosotros empezamos a negociar con Dios entre su voluntad y la nuestra. Empezamos a decirle, bueno, está todo perfecto, Dios. Yo hago todo esto, pero ¿sabes qué? Esto lo voy a hacer a mi manera. Y resulta que empezamos a tomar decisiones, tomamos acciones, tomamos empuje en cosas que Dios no nos empujó, en cosas que Dios no nos envió. Y luego, claro, venimos bien, porque claro, al venir con empuje, imagínate, vas en un auto a 120 kilómetros por hora y de golpe el motor se para y suponete que el motor queda en punto muerto, digamos, sin cambio. Está andando con la inercia. Sí, venís a buena velocidad, pero ¿cuánto más vayas a andar con esa inercia? 1 cuadra, 2 cuadras, si vienes en una ruta, 140 kilómetros por hora, ¿cuánto más la inercia te va a llegar? Pero va a llegar un momento que el auto se paró. Y aunque vos le des con la llave, la cosa no va a andar. Algo parecido le pasó a Saúl, porque mientras tenía el empuje de Samuel, Saúl podía recibir mensaje de Dios. Pero resulta que un día Samuel no estuvo. Saúl consultaba a Dios, ¿y qué pasó? Nada. Y por eso tenemos la historia de que Saúl tuvo que acudir a una bruja para llamar a Samuel, que tampoco fue Samuel en la historia, es un demonio que se hace pasar por Samuel. Cuando nos salimos de los propósitos de Dios, los recursos se frenan. Pero cuando estamos en la voluntad de Dios, en los propósitos de Dios, personales, ¿sí? Personales, los recursos de Dios fluyen. ¿Queremos vivir una vida espiritual sin estar conectado a la fuente? Es imposible, es imposible. La fuente es Dios.
La conexión con Dios es a través de la fe y la obediencia a su palabra y los momentos de oración, de adoración, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Las canciones que nosotros cantamos previas en un culto, después, o mejor dicho, al principio de una reunión o al final de la reunión, no es para hacer un decorativo, para hacer un poquito de música. Sabemos que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y la música es una partecita entre todas las partes, pero es una partecita donde expresamos una devoción y por eso que cantamos. No es que cantar es adorar exclusivamente a Dios, es una parte entre muchas. Nosotros adoramos a Dios con nuestra búsqueda, adoramos a Dios con nuestra consagración cuando nos apartamos del pecado, adoramos a Dios cuando nosotros pagamos el precio de hacer la voluntad de Dios. Adoramos a Dios con nuestra vida, porque si vivimos para Cristo vivimos. Adoramos en todo momento y además adoramos con la expresión artística y poética que nos caracteriza como seres humanos, que es a través de la alabanza y la adoración de nuestras canciones. Así que nosotros necesitamos saber crecer en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo vuelvo a repetir. Tenemos que crecer en la gracia que es en Cristo Jesús. Jesús mismo cuando era niño crecía en gracia. Y nosotros también tenemos que crecer en la gracia que es en Cristo Jesús. El Señor en Juan 6:27 nos da esta recomendación. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Qué perfecta recomendación. Trabajad por la comida que a vida eterna permanece. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir justamente que tenemos que involucrarnos en el crecimiento de la gracia de Dios y no poner como excusa el trabajo para no servir al Señor y para no crecer en Dios. Ay, me salió un trabajo, pastor, tengo que darle de comer a mis hijos, tengo que crecer, hacer la casa, pero muchas veces hay trabajos que son de Dios y hay trabajos que te los envía Satanás. Porque necesitan el dinero y como lo necesitan quieren hacer horas extras un sábado a la noche en un boliche. Y están ahí el hermano sirviendo cerveza a la noche. Pero necesita el trabajo. Bueno, estoy dando un caso extremo. ¿Sí? No puedo puntualizar casos por caso. Cada uno tiene que saber en su corazón, tener la convicción del Espíritu Santo. Porque hay muchos creyentes que justamente encontraron la excusa perfecta para no servir a Dios y para no crecer en Dios por causa de su trabajo. Claro que la Biblia dice el que no trabaja, que no coma. No estamos diciendo que tenemos que dejar de trabajar. Estoy mostrando cómo muchas veces ponemos excusas simplemente porque nos vienen como anillo al dedo, espectacularmente bien, para no profundizar nuestra comunión, nuestra relación, nuestro tiempo con Dios y ponemos excusas. Conozco muchos hermanos, pastores inclusive, o ministros, que dejaron trabajos, familias y países por estar en el centro de la voluntad de Dios. A algunos les fue materialmente, vamos a decir, bien. Pero también conozco de hombres de Dios que dejaron cosas por Dios, pero que bajo el termómetro humano no les fue tan bien como se esperaba. Es decir, pasaron necesidad. Pasaron por necesidad, pero estuvieron haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué pasó? ¿Dios no les dio recursos? Bueno, tenemos que saber que no todos los llamados son iguales. También no todos los que dicen que son llamados, también fueron llamados. Hay personas que dicen, Dios me llamó al Congo belga, pero si Dios no te llamó al Congo belga, lo más probable es que Dios no te vaya a bendecir en el Congo belga. Si yo hoy mismo digo, Dios me llamó a los Estados Unidos de Norteamérica, y Dios no me llama de verdad, me voy a fundir, porque no es el llamado de Dios para mí. Ahora, si el llamado de Dios fuese para mí, tener que ir a tal lado, o tener que hacer tal compra, probablemente me vaya bien, pero no conforme los estándares humanos. Porque hoy los estándares humanos dentro de las iglesias es ir de aeropuerto en aeropuerto. Yo recuerdo cuando era seminarista y cursaba en el seminario bíblico, Instituto Bíblico Río de la Plata, se escuchaba, había una moda en esa época de nos vemos en los aeropuertos. ¿Y quién dijo que vernos en los aeropuertos es éxito?
Es que no podemos medir la voluntad de Dios por la prosperidad económica, por viajes o por dinero. Hay propósitos de Dios que vienen sin reflectores y otros que vienen con reflectores, según sea su voluntad y su propósito en nosotros. Primero quiero recalcar que Dios es fiel y verdadero. Él no le debe nada a nadie. Y si nosotros dejamos algo por Él, de Él vamos a recibir también. Y si pagamos el precio por estar en el centro de su voluntad, que puede implicar alguna pérdida material, de parte del Señor también tendremos su reconocimiento. Porque el Señor dice que Él viene con galardón para darle a cada uno conforme haya sido su obra. Y dentro de esos propósitos, como dije, hay propósitos que vienen con reflectores y otros que no. Hay propósitos que vienen con miles de gente y otros apenas con un puñado. El Señor Jesús tuvo apenas 12 discípulos. Está bien, el Señor abarcaba mucho más, pero Él tuvo solamente 12 personas y uno le traicionó. Así que hay personas que han dejado cosas por Dios y fueron prosperadas. Y hay otras que dejaron cosas por Dios, pero no fueron prosperadas según el estándar humano. Pero eso no implica que Dios no esté con ellos, ni que su favor y su gracia no los acompañe. Aunque también debemos reconocer, y en esto yo quiero hacer hincapié, es que muchos se mandan a hacer lo que Dios no les envió. Inician empresas, no estoy hablando de empresas de negocio, hablo de empresas de emprendimientos. Se ponen de novios, se casan, hacen viajes, van para acá, van para allá y no consultan a Dios. Se levantan de pastores, de ministros, se levantan y no consultan a Dios si realmente tienen el llamado. Y yo tengo que recalcar lo que la palabra de Dios dice. Dios es justo, pero Dios no puede ser tentado. Y si Dios no nos llama a algo, lo mejor es que no te metas. Mirá, vuelvo a repetirlo. Si Dios no te llama a algo, no te metas. Porque después, por más que nosotros hagamos todos los sacrificios habidos y por haber, a Dios no lo podemos manipular. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces, cuando yo quiero manipular a Dios para que Dios me diga, bueno, ok, la verdad, has hecho un sacrificio enorme. Ahora, mira, no fue mi voluntad, pero está bien. Por haber hecho el esfuerzo y el sacrificio que hiciste, tengo pena por ti y te voy a ayudar y te voy a bendecir igual. No, porque Dios es inmutable, Él no cambia. Y si Él dice que no, es no ahora en la China, en la Quiaca, y en Siberia y en el infinito y más allá, es no. Dios no puede ser manipulado. Si yo digo, Dios, voy a ayunar 40 días y 40 noches, más me vale que Dios me envíe a ayunar, como lo hizo el Señor Jesucristo o como lo hizo el obispo de la iglesia, el doctor Edgardo Norberto Montenegro, quien es benditamente mi padre. Que Dios le dio palabra. Me acuerdo cuando yo era niño, tenía 13, 14 años. Sigo siendo niño, porque para entrar al reino de los cielos hay que ser niño. Entonces, un japonés, un chino, hablaba todo en chino, coreano, no se entendía nada, Su Won Lee. Y dijo 40 días y 40 noches en castellano perfecto. Yo no sé si el chino estaba hablando en lenguas o qué, pero lo dijo en castellano. Y mi padre recibe del Espíritu Santo la confirmación de que él tenía que ayunar 40 días y 40 noches. Y lo hizo, obedeció y lo logró. ¿Por qué? Porque Dios lo envió. Ahora, a mí, si Dios no me envía, mejor ni me mando, porque va a ser cruzar un imposible. Y Dios no me va a decir, ay, bueno, Abelito, porque ayunaste, ya estás en el día 35, te doy el limbioncito para que llegues al 40. En una de esas termino muriendo en el día 30. Voy a ir al cielo y decir, pero Señor, estaba ayunando el ayuno del Señor. Y Dios me va a decir, pero si yo no te mandé. Yo no te mandé. ¿Cuánta gente quiere manipular a Dios porque ha hecho grandes sacrificios que nunca Dios le pidió? Entonces después le quieren pasar factura y no le podemos pasar factura a Dios diciéndole a Dios, bueno, pero mirá todo lo que he hecho. No, mirá, Números 23, en el libro de Números, capítulo 23, tenés una historia tremenda sobre Balaam. Balaam era un brujo que no pertenecía al pueblo de Israel y que Balac, un rey a quien contrató a Balaam para maldecir a Israel, cuando Israel estaba en esos 40 años en el desierto, Moisés estaba con vida. Bueno, este Balaam en 3 ocasiones levanta 7 holocaustos
Y en 3 oportunidades Dios lo hace profetizar a Balaam. Pero presten atención a esta historia, porque no es que Balaam presentó un holocausto y Dios le respondió. Dios salió al encuentro de Balaam antes de que él ofreciera holocausto, y de hecho tampoco luego los ofreció. ¿Por qué Dios salió antes al encuentro de Balaam? ¿Por qué Dios no apareció después del holocausto, después del sacrificio, después de la ofrenda? Porque Dios no acepta sacrificios que Él no pida de las personas que Él no pidió. Balaam no podía hacer sacrificio porque el único pueblo que podía elevar un sacrificio a Dios era Israel. Y no cualquier tribu podía hacerlo, sino solamente la tribu de Leví. Y no solo de la tribu de Leví, sino de los hijos de Aarón. Eran los sumos sacerdotes que podían entrar una vez por año al lugar santísimo. Y tenían que entrar atados sus pies con una piola, con una cuerda, porque si entraban sin santificación, caían muertos. Entonces Dios no va a aceptar sacrificios que Dios no nos pida. Es una gran historia que nos enseña justamente esta gran realidad, ¿sí? ¿Y por qué Dios no va a aceptar eso? Porque Dios no lo pidió. ¿Y cuántas veces estamos nosotros haciendo cosas y pareciera que estamos en la bicicleta pedaleando y le damos y los recursos del cielo no vienen? Bueno, pueden no venir porque no es el tiempo, pueden no venir porque estamos en formación, pero también pueden no venir porque Dios nunca nos envió. Quiero recalcar en Romanos 8:1 que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, es decir, conforme a sus ocurrencias, más conforme al Espíritu. Estamos en Cristo Jesús, no hay condenación. Nos mandamos a hacer cosas que Dios no nos mandó, no hay condenación, pero probablemente no haya prosperidad o probablemente no haya recursos. Y digo probablemente, pero la verdad es que no va a haber. Porque Dios no es que te voy a bendecir porque te tengo que bendecir porque se te antojó que te bendiga. No, Dios nos va a bendecir si estamos en los propósitos de Dios. Y cuando vemos en la historia, aquellos que entraron en la voluntad permisiva de Dios, tampoco fue perfecto. Entonces, imagínate, si nosotros estamos en el llamado de Dios y hacemos lo que no tenemos que hacer estando en el llamado de Dios, los cielos pueden cerrarse y no enviar Dios recursos. Y la cosa no sale porque quizás estoy no teniendo esa relación con Dios que debería tener. Ahora, imagínate aquellos que persisten en pecar y que encima están en un ministerio que Dios nunca les llamó. Doblemente secos. Secos porque no están donde Dios los llamó y secos porque además están secos por no buscar la fuente de agua viva. Miqueas 7:9. El profeta dice lo siguiente: la indignación del Señor soportaré, porque he pecado contra Él, hasta que defienda mi causa y establezca mi derecho, y me sacará a la luz, y yo veré su justicia. Es un pasaje bíblico que nos habla de la disciplina de Dios y que el profeta estaba dispuesto a soportar porque reconoce el error de haber cometido pecado, pero también reconoce la gracia de Dios. Lo que quiero establecer es que no seamos livianos a la hora de tomar decisiones, a la hora de buscar la iluminación, la guía, la directiva de Dios. ¿Qué es la iluminación? La iluminación es cuando el Espíritu Santo te da una palabra bíblica y por medio de ella te habla de tal manera que vos comprendes todo totalmente. Él te está iluminando para comprender. Acuérdense cuando Jesús le dice a sus discípulos: ¿y ustedes qué dicen quién soy yo? Y Pedro le dice: pero tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le responde el Señor? Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Recibió una iluminación. Necesitamos recibir iluminación de Dios para nuestra vida, para que a su vez, cuando nosotros pongamos el fundamento de dar ese paso, de tomar esa decisión trascendental, que ya sea comprar, vender, mudarme, cambiar, ir para acá o ir a aquello, casarme, no sé, lo que sea,
Necesitamos tener plena convicción de la iluminación de Dios, de tener ese fundamento bíblico, de tener una palabra de Dios para emprender lo que emprendamos. Porque si no, los recursos podrían no venir y no recibiríamos lo que desearíamos recibir. Y además entender de que porque al otro le llovió manzana, no significa que a mí me va a llover manzana. Y ustedes saben que ha ocurrido en la historia que han llovido manzanas, han llovido ranas, han llovido peces. No solamente agua vino también con regalitos. Sí, ha ocurrido. Es un fenómeno climático de la naturaleza que ahora no me voy a poner a estudiar, pero si te genera intriga saber esta data, estudialo por tu cuenta. No porque al otro el cielo le trajo manzanas, a mí también me las va a traer. Como dije anteriormente, no todos los llamados o no todos los llamados o los propósitos vienen con los reflectores, ¿no? Hay llamados que son más duros, hay llamados que son más grandes, uno los puede percibir como más grandes. Hay llamados que son más livianos, más light, y hay llamados que implican el martirio. A uno Dios le dio un talento, a otro le dio 3 talentos y el otro le dio 5 talentos. Hay llamados que vienen con distintas medidas. Pero lo importante de cada llamado es que nosotros tengamos la plena convicción de Dios que estamos en sus propósitos y en su voluntad, conforme Él nos llamó a cada uno. Hay una frase muy popular dentro del pueblo evangélico donde se dicen: déjate guiar por el río de Dios, déjate guiar por el río, si el río te conduce, mandate, si está fluyendo, que fluya. Bueno, el río de Dios vendría a ser esa plataforma que nos conduce a nosotros donde estamos hoy metidos. Pero una nueva plataforma no es el río de Dios. Una nueva plataforma implicaría otro río que podría ser, obviamente siempre hablamos del río de Dios, Sí, podría ser otra plataforma donde corre el mismo río de Dios, pero por otro lado, o podría ser un río que no es de Dios. Entonces, que por nuestras percepciones nosotros pensemos: oh, se está dando todo sale, pero parecía que los planetas están alineados, todo está encajando pieza por pieza. Esto es de Dios, esto es de Dios. Yo recuerdo cuando ingresé al Instituto Bíblico Río de la Plata, teníamos el artículo 33, que era que por el primer año no podíamos ponernos de novio con ninguna chica y las chicas con ningún chico, porque, claro, imagínate, entraban los chicos que venían, no sé, algunos de Perú, de Bolivia, de Venezuela, de Colombia, de Estados Unidos, de España, de Portugal, del sur de la Argentina, y venía otra chica u otro chico de otro país y se encontraban ahí, ¿y qué decían? Esto es de Dios, porque vos estás en España y yo estoy acá en Buenos Aires, Dios nos cruzó por acá, esto es de Dios. Y no porque las cosas se den, realmente es de Dios. Y como a veces somos un poco infantiles, el instituto tuvo que implementar ese artículo. Entonces durante un año se garantizaban que no anden los enamoradizos llorando por los rincones, porque después andaban llorando. Y no voy a contar nada de ninguna historia personal mía. Pero yo también me habré enamorado en aquel entonces de alguna compañera, pero gracias a Dios no era de Dios, gracias a Dios no me metí en donde Dios no me mandó, y gracias a Dios hoy estoy felizmente casado hace 12 años y tengo una hermosa bebé, y agradezco al Señor por mi bella mujer, y agradezco al Señor realmente. Así que nuestras decisiones tienen que ser avaladas por la palabra de Dios, porque después pueden venir consecuencias inimaginadas. Uno dice: uy, se dio todo, pero en un año nos vemos, en 2 años nos vemos, en 3 años nos vemos, y quizás se vivan situaciones inesperadas, que uno dice: pero ¿por qué estoy pasando? Porque nunca Dios nos pidió que nos cambiáramos, ¿sí?, de carril. Así que no porque las cosas se den y porque a nosotros nos parezcan que se están dando, es de Dios. Yo conozco un pastor que le salió una propuesta, pero terriblemente buena. Le ofrecían casa, iglesia, sueldo en tal provincia de este país. Y él dejó todo porque, wow, era el llamado que... A ver, ¿qué pastor no le gustaría? A mí me dicen, en tal lado, ¿no? Un caso hipotético. Deja tu iglesia porque allá te espera una iglesia de, no sé. Yo como pastor, 10.000 personas.
Y te van a dar sueldo, te van a dar auto. Yo no puedo decirle a la Santa Iglesia, bueno, chao, nos vemos en los aeropuertos. Yo tengo que orar y buscar si eso es de Dios, porque allá puede estar mi fracaso. Allá puedo terminar matándome. Allá puedo terminar perdiendo mi familia. Allá puedo estar cometiendo un montón de errores porque me fui a un lugar donde Dios no me mandó. Tengo que evaluar. Este pastor fue contento, creyendo que era del Señor. Al tiempo se tuvo que ir porque lo estaban usando para lavar dinero. Es decir, no lo usaban a él lo usaban como cara visible para lavar dinero, porque esta iglesia recibía fondos de X país muy poderoso económicamente. Entonces era toda una pantalla. No podía hablar del pecado, no podía hablar de la condenación, no podía hablar de nada. Solo tenía que hablar todo de ondas de amor y paz. ¿Sí? Todo chévere. Y este pastor dice, no, yo tengo que empezar a predicar del pecado, tengo que hablar del infierno, tengo que hablar de la condenación, tengo que hablar del fuego del Espíritu Santo, tenemos que hablar de que tenemos que estar en santidad. No, pastor, usted va a hablar de esto, si no... Y se da cuenta que todo era un blef. Pero resulta que él ya se mandó y dejó todo lo que tenía por ir por allí. Y me pregunto, ¿y entonces no era un río de Dios? ¿No era ese mover del Espíritu Santo? Por lo visto fue un mover que no fue mover, un río que no fue río. Tenemos que tener la iluminación, y si bien yo no quiero juzgar nada, porque no es mi intención, Dios, aún de las cosas malas, puede hacer algo bueno, porque todas las cosas a un creyente le ayudan para bien. Entonces, aún de nuestros errores, Dios nos puede fortalecer y reivindicarnos, porque su gracia es suficiente. Aún de todos los pasos hacia atrás que hemos dado o pudimos haber dado en la vida, la gracia de Dios es suficiente para volver a recuperar, porque no se olviden que estamos en el año del jubileo, el año agradable del Señor, el año de la restitución, de la restauración. Ese año es el Evangelio de Jesucristo, es una metáfora a una instancia de vida más alta en Dios. Y en Él podemos siempre volver a recuperar lo que el diablo nos robó. En Dios siempre podemos volver a encauzarnos si nos hemos salido. Pero es importante que cuando nosotros vayamos a tomar una decisión, pidamos al Señor una palabra. Señor, dame una palabra, y no avances hasta que Dios te dé la palabra. Y te va a dar la palabra acompañada de la iluminación. Y cuando vos leas el texto bíblico y viene la inspiración de la iluminación del Espíritu Santo, vos en todo tu ser va a haber una convicción tan fuerte de seguridad, de fe, que vas a saber que Dios te está hablando. Porque acá no importa convencer a nadie, acá lo que importa es que uno sepa con plena convicción de fe de que Dios te está dando una palabra. Entonces, cuando a mí Dios me da una palabra, a mí no me importa si me creen o no me creen, o si después la gente me saca el cuero porque creyó otra cosa o me malinterpretó. Eso será problema de cada quien. Yo le creo al Señor, me da su palabra, me aferro a su palabra y miro su palabra, y se terminó. Y eso a mí me da paz y a su vez me da fuerza para luchar las batallas que van a venir. Porque van a venir batallas, van a venir aflicciones, van a venir tribulaciones, pruebas, porque tengo que seguir creciendo en Dios. Pero estoy convencido por el poder del Espíritu que me iluminó de que realmente estoy donde Dios quiere que yo esté. Y me voy a bancar la que se venga, y sobre todo voy a tener el poder del Espíritu Santo para resistir y permanecer de pie. Pero es importante tener esa palabra, tener esa iluminación, tener esa confirmación. Entonces, cuando tenemos la palabra por medio de la iluminación, ¿saben lo que tenemos? Es confirmación y paz. Sí, Señor, allá voy. Tú me estás enviando. No, pero te comen los piojos. ¿Qué me importa? Yo sé que acá Dios me envió. No será mi llamado como el de otros predicadores que son fabulosos predicadores y ministerios preciosísimos. Bueno, no me importa. Acá es donde Dios me llamó, al Congo belga. Voy al Congo belga. Pero si no te mandó al Congo belga, mejor ni salgas de tu casa. Así que si damos un paso en falso, podemos saber que la gracia de Dios es suficiente para volver. Si no hay seguridad en lo que estás haciendo o en donde estás, pedile al Señor que te ilumine y guíe tu camino. No te guíes solo porque las cosas se dan, porque los planetas se alinearon. No somos hijos de este mundo para guiarnos conforme este mundo se guía, que es por medio de la carne. Somos hijos de Dios que nos movemos en fe y en obediencia. Es tu voluntad, allá voy, Señor. No pretendas que Dios acepte tus sacrificios y cambie de parecer, porque solamente Dios acepta a aquellos que vienen de su voluntad. Y si buscamos prosperidad, que sea la de ser prósperos en la voluntad del Señor para sus propósitos con nosotros. Y yo quiero invitarte
a una oración. Quizás esta palabra llegó a tu mente y a tu corazón y a algunos les pudo haber dado confirmación, a otros les generó duda. Bueno, si la duda nos lleva a la certeza, gloria a Dios, ponete a orar. Y si de esta prédica luego Dios te motiva a hacer cambios, porque te das cuenta que te has movido bajo los impulsos de tus emociones, y bueno, la gracia de Dios es suficiente. Lo importante es que nosotros entendamos que la gracia de Dios es suficiente y que del cielo vienen sus recursos. Es tan feo pasar por un desierto, es tan feo pasar por un momento donde Dios te dice, mira, ¿sabes qué? Ahora no. Te acostumbraste al dulce de leche, pero ahora nada. Pero Señor, y sí, a veces el Señor, Él dice, aquel que toma por hijo lo disciplina. Y parte de esa disciplina para salvarnos es que a veces Él tiene que cortar con algunos recursos. Por ejemplo, cuando uno se acostumbra a la unción del Espíritu Santo, se acostumbra al fluir del Espíritu Santo, es tan lindo. De golpe resulta que pareciera que eso se cortó. Pero Señor, yo antes predicaba y pasaban un montón de cosas y ahora no pasa nada. Y bueno, fíjate. Pero Señor, yo antes hacía esto en mi casa y había un clima de felicidad en mi casa. Ahora mi casa se ha convertido en un desierto. Es una infelicidad tremenda mi hogar. Fíjate. Quizás Dios esté disciplinando tu vida por haber cometido decisiones que te sacaron de la voluntad de Dios. Y Dios no está obligado a fluir. Pero si nos arrepentimos de todo nuestro corazón y buscamos alinearnos, la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es suficiente para restaurarnos, para sanarnos, para levantarnos y para que los recursos del cielo vuelvan a llover sobre tu vida, familia, ministerio, trabajo, sobre tu ser interior. ¿Te animás a hacer una oración tan sencilla? Pero yo no puedo hacer tu oración porque no conozco tu caso. Yo solamente estoy hablando de manera general. Pero si hay algo específico que tenés que orar, creo que ahora es el momento. Y yo estoy sintiendo que la unción del Espíritu Santo que está fluyendo y que a más de uno les está hablando. Tomate ese tiempo porque ahora la puerta está abierta. No siempre la puerta está abierta. No siempre la unción se manifiesta. Pero si vos sentís en tu casa que la unción vino sobre tu vida, es porque Dios te está hablando. Algo te quiere decir. Te quiere llevar a la oración. Y ahí donde estás, tómate este tiempito. Padre, en el nombre de Jesús, toda gloria y toda honra es a ti. Señor, gracias por habernos dado un llamamiento tan supremo y tan inigualable de ser tus hijos. Señor, y como hijos tuyos, te agradecemos porque tu gracia es suficiente. Y queremos estar perfectamente alineados a tu voluntad. Danos sabiduría, entendimiento, ilumínanos por tu palabra. Señor, si hay cosas que están fuera de tu voluntad, nosotros queremos darnos cuenta que nos salimos, que nos metimos donde no nos mandaste, que hicimos lo que no nos pediste para volver nuestros pasos atrás. Porque siempre hay salvación, si hay vida, hay salvación. La gracia siempre está activa para restaurar, restituir y bendecirnos. Señor, si quizás innecesariamente o inconscientemente hemos entrado en esa pulseada innecesaria, donde queríamos torcer tu voluntad, convencerte, pero Señor, fíjate, y estábamos pulseando contigo, Señor, nos arrepentimos y te decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Guíanos, háblanos, enséñanos, ilumínanos por tu palabra, muéstranos. Quizás estamos agotados de estar dando en una bicicleta que no va para ningún lado y estamos pedaleando en el mismo lugar. Señor, si eso no es tu voluntad, no queremos estar allí. No queremos estar así. Si no es tu voluntad, no queremos insistir más de nuestro tiempo, de nuestros recursos, porque los estamos malgastando. Y aunque quizás venimos con envión, en algún momento eso se va a frenar. En algún momento eso se va a terminar secando. Pero Señor, siempre podemos volver al comienzo o al inicio. Siempre podemos volver al centro de tu voluntad y por eso te adoramos. Guíanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tu Espíritu, Señor, nos guía. Tu Espíritu me guía.
Es lo que deseamos, es lo que queremos. Padre, oramos a ti en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, por los que ahora en este momento están sufriendo. Señor, por aquellos que en este momento se sienten abatidos, asolados, avergonzados, desnudos. Señor, clamamos a ti por tu misericordia. Intercedemos delante de ti por aquellos que hoy están siendo atormentados por espíritus inmundos que les traen maldición y un mal pasar. Señor, manifiesta tu gracia. Toca, Padre, con tu Espíritu Santo las vidas de aquellos que hoy están necesitando de tu conducción, de tu guía, de tu dirección. Tócalo, Señor, que se seque, que se pudra, que se rompa toda atadura, toda cadena de opresión que los lleva a sumergirse en la depresión, en la angustia, en la infelicidad, en el llanto profundo de su alma. Señor, tócalos con tu gracia. Abraza a los que sientan el calor, el cariño de la atmósfera de tu amor, de tu espíritu. Que ellos puedan estar en este momento sintiendo que tu gracia los está levantando y salvando. Ellos sabrán hacer lo que tienen que hacer, porque el único que trae poder para libertar eres tú. Y cuando somos libres, cuando se manifiesta tu espíritu, somos verdaderamente libres. Y cuando somos libres podemos tomar acción. ¿Cuántos están hoy oprimidos? Pero Señor, hoy es el año agradable, el jubileo del Señor. Hoy es año de restitución, de restauración. Es el tiempo de la predicación del Evangelio y del pozo de lo más profundo. Allí tú nos puedes levantar y nos llevas a nuevas glorias, a nuevos niveles. Nos llevas, Señor, a nuevas oportunidades, porque grande es tu amor y tu gracia, que es suficiente. Recíbela ahí donde estás. Recibe la gracia del Señor que te abraza, porque te ama, porque el Señor te ama y quiere llevarte a más gloria, a más poder, a más unción, a nuevos rumbos, pero que vengan de Él para tu vida. Guíanos, Señor, que se seque toda maldición, que sea rota cada cadena del diablo, del pecado. Somos libres en el poder del Espíritu Santo. Somos libres ahí donde estás. Declara conmigo: soy libre en el nombre de Jesús. Y lo que necesites, que el Padre te lo dé ahora. Lo que necesites para tu restauración, lo que necesites para volver, si te has salido, lo que necesites de Dios, recíbelo en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo de Dios te toca ahí donde estás en tu hogar. El Señor te toca porque Él te dice: vengan a mí todos los que están cargados, trabajados, yo les voy a dar descanso. Vengan a mí los que están enlutados, angustiados, yo los voy a levantar. Y vendrá un renuevo de Dios sobre tu vida. Hay mucho por lograr, hay mucho por conquistar, hay mucho por qué librar una batalla.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levántate en fe. Levántate en fe. El Señor está contigo y no te abandona, pero acuérdate de la palabra. Cielos abiertos, recursos del cielo, cuando estamos en su perfecta voluntad. Amén.